Hola, buen día. Les saluda la ingeniero María Elena Burgoa. El día de hoy vamos a hablar del tema de configuración bancos del sistema VIA y está compuesto por asignación, parámetros, restricción usuarios y restricción grupos. Iniciemos con asignación sucursales a chequeras. Cuando usted maneja el sistema de finanzas, cuenta con lo que es bancos, se utiliza de finanzas bancos. Cuando usted en bancos asigna chequeras, es necesario que antes de asignar los consecutivos a una chequera, es necesario primero hacer este paso de asociar una chequera con la sucursal del sistema VIA. Entonces, por ejemplo, una vez que se da de alta aquí la chequera, usted viene y la busca, la localiza y aquí encontrará todas las sucursales. Entonces, usted aquí elige una sucursal, la traslada con el mouse hacia el lado derecho donde dice sucursal asignadas, suelta el mouse y aquí va a estar la sucursal a la cual va a estar enlazada esa chequera. Entonces, paso siguiente es indicar guardar en la parte superior. Si usted quiere desligar una chequera de una sucursal, simplemente es del lado derecho, elijo la sucursal y con el mouse la regreso hacia el lado izquierdo a sucursales no asignadas. Paso siguiente, usted va a indicar guardar. Bien, entonces esa es la finalidad de esa opción. Después ya en el módulo de lo que es en finanzas, en bancos, pues ya usted va a poder asignar los consecutivos a esa chequera. Después de aquí pasamos a parámetros bancos. Ok, aquí tenemos unos conceptos que aparecen por default para lo que es la operación de chequeras, la operación de un depósito y para la configuración de otros conceptos o de otros tipos. Entonces, aquí es la finalidad de poder asociarle un tipo de movimiento a la chequera, el tipo de beneficiario que puede ser exclusivo o eventual, el tipo de beneficiario o el beneficiario más bien, y el concepto de bancos. Entonces aquí se selecciona esta configuración y luego para efectos de los depósitos en finanzas, aquí donde dice tipo movimiento, usted va a elegir un tipo movimiento de depósito que ya previamente usted debe tener definido en ese catálogo de finanzas bancos. Posterior a esto, también le tiene que asignar un concepto de depósito. Y para otros tipos de conceptos, pues aquí tenemos un listado de conceptos que ya previamente usted debe de haber dado de alta y ya de aquí elegir uno, el que corresponda. Paso siguiente es utilizar la opción de guardar y cerrar. Después, si usted entra, por ejemplo, a finanzas, en lo que es bancos, en lo que es en cheques, por ejemplo, y captura de cheque, entonces aquí por default, cuando usted selecciona un tipo de movimiento, indica nuevo, el sistema le va a desplegar los movimientos que respectivamente ya usted eligió o configuró. ¿Okay? Entonces, esta es la información que el sistema va a mostrar con la configuración que previamente ya realizamos en configuración. Bien, después tenemos parámetros de traspaso. Esta es una definición, un concepto que solamente aplica en finanzas, bancos, para lo que es traspasos de saldos entre cuentas propias. Entonces aquí, para activar esta información que usted tiene que configurar, utiliza el botón de nuevo de la parte superior. Selecciona usted una chequera, que esto ya previamente debe estar dado de alta. Después aquí usted le asocia un tipo movimiento origen de naturaleza abono y después un tipo de movimiento destino con naturaleza cargo. Y después del catálogo de series del 1 al 50 usted elige alguna de ellas que no esté utilizando para que el sistema en esa chequera en cada movimiento pues vaya dándome un consecutivo. Paso final es indicar guardar.
Y esa información, como le comento, será utilizada en el módulo de finanzas, en la opción de procesos, en bancos, procesos, en traspasos, que es traspasos de saldos entre cuentas propias. Muy bien, regreso a configuración. Después tenemos lo que es restricciones de usuario y luego tenemos usuarios de beneficiarios. Entonces aquí el proceso es seleccionar un usuario en particular. El sistema desplegará todos los beneficiarios que fueron dados de alta en el módulo de finanzas, así como de tipo exclusivo y eventual. Todos los beneficiarios de tipo exclusivo, eventual, de clientes y proveedores. Entonces, cuando se tiene el sistema, el administrativo, el integral, al momento que yo dé de alta un cliente en el catálogo de clientes, un proveedor en su propio catálogo, los beneficiarios que yo capture directamente en finanzas, aquí se van a reflejar. Entonces, el propósito es que a un usuario del sistema VIA, yo puedo tomar un beneficiario, después con el mouse lo arrastro hacia el lado derecho, suelto el mouse aquí en esta columna que dice beneficiarios restringidos y enseguida indico guardar. Eso quiere decir que aquí yo voy a pasar a mi lado derecho todos aquellos beneficiarios que quiero restringir a un usuario del sistema en particular. Entonces, esa es la función. Ok, para desligarlo simplemente es de mi lado derecho, tomo el beneficiario con el mouse y lo asocio hacia el lado izquierdo. Entonces ahí ya estoy liberando, ¿verdad? Estoy liberando ese beneficiario. Entonces ese es el propósito, ¿verdad? De poder a un usuario del sistema restringirle ciertos beneficiarios. Enseguida tenemos usuarios de tipos de movimiento. Es decir, aquí también el propósito es buscar un usuario del sistema VIA. El sistema va a desplegar un concepto de movimientos, tipos de movimiento del módulo de bancos en finanzas. Y usted lo que va a hacer es seleccionar un tipo de movimiento hacia el lado derecho con la finalidad de restringirle a ese usuario que usted aquí arriba eligió, restringirle todos esos tipos de movimiento. Enseguida se indicará guardar y listo. Entonces, todos estos tipos de movimiento restringidos van a quedar bloqueados para ese tipo de usuario, para ese usuario en particular del sistema. Ok, seguimos con usuarios de chequeras. Y también aquí es seleccionar un usuario del sistema VIA y el sistema va a desplegar todas las chequeras que usted ya previamente haya configurado. Y aquí el propósito es a ese usuario del sistema VIA restringir chequeras. Entonces las va a seleccionar y las va a pasar hacia el lado derecho. Todas las chequeras que usted quiera restringirles. Entonces, paso siguiente es indicar guardar en la parte superior. Para revertir la operación, pues hacemos el mismo proceso, pero de aquí lo paso hacia el lado izquierdo. Ok, entonces esa es la restricción de usuarios. Tenemos enseguida lo que son restricciones de grupo. Aquí se basa en grupos de usuarios. Por ejemplo, grupos de tipos de movimiento. Si yo activo la celda de grupos, por ejemplo, puedo tomar un grupo de compras y aquí va a aparecer un listado de tipos de movimiento no restringidos para ese grupo de personas. Entonces, aquí usted puede seleccionar un tipo de movimiento con el mouse, arrastrarlo al lado derecho y de esa manera usted va a poder tomar todos los tipos de movimiento, le va a restringir todo lo que está en movimiento restringido a un grupo de usuarios. Paso final es arriba indicar guardar. Después tenemos
lo que es restricción de grupos de chequeras. También elijo un grupo específico de usuarios y el sistema me va a desplegar las chequeras. Entonces, yo tomo una chequera, la paso hacia el lado derecho a chequeras restringidas y así sucesivamente le restringo esas chequeras a un grupo de personas de usuario y paso final es indicar guardar. Para revertir la operación simplemente es hacer el paso al contrario. Entonces elijo la chequera restringida y la paso a la columna no restringida. Entonces así hago esa liberación. Paso final es utilizar guardar y enseguida cerrar. Tenemos lo que es restricción de grupos de beneficiario. Igual, activamos lo que es la celda de grupos, tomamos un grupo en particular, digamos ventas, y por ejemplo, de este listado de beneficiarios, al momento de seleccionar un beneficiario, lo paso hacia mi lado derecho, que es hacia la columna de beneficiarios restringidos. Paso así de esa forma cada uno de ellos y a toda esta lista de beneficiarios restringidos los estoy restringiendo a un grupo de ventas, por ejemplo, ¿verdad? Según el grupo de personas que usted aquí ya tenga configurado por default. Después, paso final es utilizar de la parte superior el botón guardar y luego cerrar. Para revertir la operación, recuerde que es seleccionar de la columna beneficiarios restringidos, seleccionarlo y pasarlo hacia el lado de la columna no restringidos. Enseguida vuelvo a activar guardar, luego cerrar y esas son las opciones que tenemos aquí en lo que es configuración de bancos. Y pues de esa manera, estimados usuarios, ese sería lo que es la configuración de bancos del sistema VIA. Espero que esto les sea útil para su aprendizaje. Les agradezco su atención. Atentamente, María Elena.